Estamos de regreso a un punto y contrapunto. Hoy inició el Parlamento abierto para analizar el proyecto de la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República, uno de los pendientes marcados como prioritarios por los senadores de Morena. La iniciativa no ha sido bien recibida ni por la Comisión Nacional de Búsqueda ni por colectivos de víctimas de violencia. Hace poco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió al Estado mexicano que debe garantizar la coordinación interinstitucional para que la búsqueda de personas desaparecidas sea efectiva, exhaustiva y expedita. Y que esta nueva ley va en sentido contrario de todo esto. ¿Por qué? Veamos el contexto. Cualquier modificación a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República debe ser ampliamente debatida y adecuarse a los compromisos internacionales firmados por México. El pasado 22 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado mexicano garantizar un proceso abierto y transparente de discusión legislativa que considere las iniciativas e inquietudes ciudadanas. Apuntó que las modificaciones planteadas podrían afectar las garantías judiciales de las víctimas y de sus familiares al limitarse o suprimirse su derecho a participar en la elaboración de planes de investigación, asistencia a diligencias y presentación de pruebas periciales. La Comisión Interamericana le recordó al Estado mexicano que estos derechos son para las víctimas y sus familiares. Están garantizados en la Convención Americana de Derechos Humanos para asegurar el acceso a la justicia. En octubre pasado, el senador Ricardo Monreal propuso una ley de la Fiscalía General de la República que separaría a la dependencia del Sistema Nacional de Búsqueda. La Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones estatales han rechazado la propuesta, señalando que va contra las obligaciones internacionales de derechos humanos contraídas por el Estado mexicano. También organizaciones ciudadanas y del Sistema de Naciones Unidas han alertado sobre el impacto negativo de esta reforma que espera ser discutida en el actual periodo ordinario de sesiones. Punto y contrapunto. Alfredo, empiezo contigo porque tú habías solicitado este tema. En efecto, sí, hay mucha preocupación por varios grupos de sociedad civil por esta propuesta que creo que la presentó el senador Ricardo Monreal. ¿Cómo lo ves? Yo creo, difícilmente puedo imaginar un tema más complejo o más irritante o una amenaza mayor que lo que pretende hacer el Senado. Porque cuando hablamos de la Fiscalía General de la República, yo sé que parece muy técnico todo esto, que si la ley orgánica, que si el acompañamiento a víctimas, pero en verdad es la posibilidad de construir una institución que tiene el monopolio de la acción penal y que su obligación es resolver la maldita crisis de impunidad y de violencia que tiene este país. Entonces es realmente insólito y es inaudito que algo así se esté proponiendo. Como dices, hay que resaltar tremendamente que esto fue algo que presentó Ricardo Monreal, que le mandó el propio fiscal general de la República, también hay que decirlo. Entonces, el propio fiscal está cabildeando una ley que le quita la obligación, o con la que pretende quitarse la obligación de acompañar a víctimas de desaparición y a sus familiares. Es realmente indignante y un absurdo en un país con 80,000 personas desaparecidas. El Parlamento abierto es una vil simulación. O sea, siempre hemos dicho aquí que estos parlamentos abiertos no tienen sentido. Pues hoy las víctimas, hoy muchas de los colectivos de víctimas agrupados ahora en este colectivo contra la impunidemia, declinaron participar en este parlamento abierto para demostrar la simulación de esto, para que se hiciera una convocatoria nacional y en verdad se hiciera una verdadera mesas de trabajo, un verdadero parlamento abierto que pueda incluir la experiencia de las víctimas, las preocupaciones de las víctimas y demostrar y dejar de manifiesto por qué hay una intención de modificar una ley que tiene 2 años y que insisto que el fiscal ha incumplido. Esa ley orgánica que se construyó con sociedad civil en 2018, antes de que empezara el gobierno de López Obrador, era el acta de nacimiento de esta institución. Es lo que reviste a la Fiscalía General de la República de facultades para poder transitar de esa demolida PGR que estaba al servicio del poder político a una fiscalía verdaderamente autónoma. Y en 2 años tenemos a un fiscal que incumple sistemáticamente su propia ley, la ley que lo rige, que presenta un plan de persecución penal que es el documento centralísimo de la fiscalía donde prioriza los delitos que va a investigar y lo obliga y se aleja de la participación ciudadana, nombra fiscales especializados que son cercanos al presidente, no se reúne con las víctimas, declina traer casos de gran impacto y para colmo la confesión que dio en el marco de lo de Salvador Cienfuegos, cuando le preguntaron por qué no empezó su propia investigación cuando se enteró de los hechos, y dijo que él no tiene la facultad, que a él le tienen que llevar una denuncia y elementos de prueba, o sea, que le hagan la chamba. El fiscal general de la República no quiere ser fiscal, y lo peor del caso es que se están perdiendo años valiosísimos de una transición a una Fiscalía General Autónoma Independiente para acabar con esta maldita crisis de impunidad, y no lo está haciendo. Contrapunto. Alejandro Gertz Manero tendría que ir.
No, no tengo contrapunto, es una aberración esta iniciativa que se está llevando al Senado. Hoy Alejandro Encinas volvió a manifestarse en contra. Lo que plantea Alejandro es más o menos lo mismo de las motivaciones que plantea ahorita Alfredo, es que cualquier iniciativa tendría que fortalecer el vínculo entre las fiscalías locales y federal y los gobiernos, el Poder Ejecutivo en todos sus niveles, y esta iniciativa no lo está haciendo, más bien disocia la relación entre las fiscalías y las instancias responsables de buscar a las personas en cada uno de los gobiernos. Entonces, eso de nada ayuda. Sí se tiene que fortalecer a la fiscalía, sí se tiene que dar más herramientas y más y fortalecer el proceso para la búsqueda de personas desaparecidas, pero esta no es la vía. Y hoy, insisto, Alejandro Encinas, que es el representante del gobierno federal en este Parlamento abierto, se manifestó claramente sobre la iniciativa. Yo todavía creo que puede haber un proceso para que recule. No hay consensos en el Senado, tampoco en la Cámara de Diputados sobre esta iniciativa, y me parece que es un error de la banca de Morena haberla presentado en estos términos. No creo que deba pasar así en esos términos. Sí se tendría que hacer un análisis con especialistas, no en el formato de Parlamento abierto, porque coincido, y ya lo hemos hablado acá, no están funcionando, menos en este contexto pandémico. Creo que hay que escuchar con más sensibilidad a las víctimas, y también el proceso que Alejandro Encinas ha encabezado para establecer mecanismos de coordinación interinstitucional que sí ayuden, porque si escuchan el proceso y lo que ya ha contado Alejandro de cómo las comisiones locales de búsqueda han ayudado muchísimo para que, a través de la presión y de la coordinación con las fiscalías estatales, las fiscalías den más información y sean más eficaces, entonces se van a dar cuenta que en nada ayuda esta iniciativa que rompe ese diálogo y esa coordinación. Creo que hay muchos elementos para así hacer una buena iniciativa. Esta no lo es. Ana, ¿contrapunto o también coincides con tus colegas? Creo que estamos en la misma página. Es una opinión de mucha preocupación. A mí me gusta escuchar mucho en estos puntos a Lecona, porque aprendo bastante desde la perspectiva de la búsqueda, de la lucha de tantas familias de víctimas. Creo que algo que nos tiene que estar moviendo a todas las y los que participamos en política tendría que ser, pues, justamente evitar el dolor evitable de tantos mexicanos y mexicanas que están sufriendo. Creo que hoy no hay nadie en el país que esté con la bandera prioritaria de encontrar a tantos desaparecidos y desaparecidas. Por lo menos una vez a la semana sale en alguna noticia de 8 una nueva historia de alguna nueva persona desaparecida, y el tema es que no estamos avanzando en el tema del acceso a la justicia o de los deberes de investigación, y yo lo entiendo, como si desde la mañanera escuchamos a un presidente que hoy estaba dando la instrucción para que se filtrara a los medios de comunicación la denuncia contra un gobernador de oposición. Pues, ¿qué se pueden esperar las víctimas que no tienen la atención que el presidente sí le pone a sus oponentes? Entonces, pues a mí se me ocurre como una desgracia el papel que está haciendo Alejandro Gertz Manero. En algún momento, cuando fue designado, pues muchos lo aplaudimos porque nos gusta su perfil, nos gustan los avances, pero el tema es que no está haciendo nada más que ser el empleado favorito del presidente, porque si bien hoy me gusta que, pues desde acá, desde Morena, estén diciendo no nos gusta cómo lo presentaron para los legisladores de Morena, pues qué bueno, porque lo que le ha prometido a tantos seguidores en términos de erradicar con las desapariciones en el país, hoy sigue siendo solo un efecto retórico. Alejandro Encinas nos puede dar muchos discursos, pero no están dando resultados, y eso solo hace sangrar al país. Con esto concluimos entonces el debate esta noche. Vamos a hacer un corte y regresamos con la paparrucha de esta noche. No te vayas.